10 minutos más o menos estuve matriculando pedidos, ¿sí? Los estuve matriculando, así que chequen, por favor, los que no están matriculados. Y tal vez la respuesta que le dé a Betty Albornoz le pueda servir a otro u otra. Ella me preguntaba si yo pude ver la participación de ella en el foro, en la plataforma Moodle. En realidad la de ella no la vi. Me dice que participó, pero no sale. Hay otras participaciones, pero la de Betty Albornoz no. Así que, bueno, eso le quería responder. Les envié un párrafo que el otro día quedó un poco pendiente, el tema el concepto de Marx de estructura, superestructura, infraestructura. Y cuando estábamos finalizando, alguien preguntó sobre conciencia de clase. ¿eh? Bueno, conciencia de clase es un concepto, esto lo voy a hacer rápidamente, va a estar incorporado en el cuadernillo de la unidad 1. Conciencia de clase es un concepto desarrollado por Marx. Lo que trata de plantear ahí Marx es que la capacidad de los individuos, digamos, está definida primero por la conformación de la clase social a donde pertenecen, pero también por la autoconciencia de esa pertenencia a esa clase social, y no solamente la autoconciencia de pertenecer a una determinada clase social, sino también qué implica, digamos, qué conlleva esa pertenencia. Y obviamente las relaciones antagónicas que se generan con otros sectores, ¿no? Ya sean económicas, políticas, sociales. Entonces, para el marxismo, la explotación de la burguesía sobre el proletariado es un hecho, ¿sí? Es un hecho. Y el poder entender esta situación como derivada de la lógica del antagonismo fundamental, ¿se acuerdan que habíamos visto estas tensiones y las contradicciones? Entonces, eso es fundamental en la clase de conciencia, digamos, en la conciencia de clase que debe tener un individuo en toda sociedad. Mientras que el proletariado, según la teoría marxista, debe ser consciente de la explotación que sufre, el burgués debería ser, por lo tanto, también consciente de la perversidad en esa explotación. Básicamente es eso. ¿Sí? Yo se los incorporo en el texto, que yo creo que el fin de semana ya se los voy a estar enviando para que vayan complementando la lectura. Sigue llegando gente al baile. Vamos a admitir a esta señorita. Muy bien. ¿Hay consultas? Nada, nada, nada. Buenas tardes, profesor. Es la primera clase que asisto. Bueno, Betiana, bienvenida. ¿De dónde sos, Betiana? ¿De Río Grande, de Tolwyn o Ushuaia? De Ushuaia, bueno, bienvenida, Betiana. Eh, ya debes estar matriculada, con lo cual seguramente vas a tener acceso a, a toda la info, ¿sí? En la plataforma. Bueno, arranquemos entonces. Bien, para finalizar un poco lo que habíamos visto el otro día, nosotros vimos dos autores, ¿sí? Estructuralistas, Marx por un lado, Lévi-Strauss por el otro, ¿sí? Y bueno, vimos digamos, el enfoque que cada uno de ellos les da, ¿no? Estos autores o los estructuralistas, digamos. Tomamos estos dos autores que quiero hacer una aclaración. No son los únicos dos autores, ¿sí? El tema es que acá estamos hablando de sociología de las instituciones, no es una clase de sociología. Pero
incorporamos algunos de los conceptos que después vamos a traspolar hacia conceptos más enfocados a las instituciones que considero yo tienen una buena, un buen arraigo con los conceptos que después vamos a profundizar. Obviamente que hay otros autores, ¿no?, que ustedes ya han visto, por ejemplo Durkheim, o que están viendo, como es el caso de Weber, ¿sí? Pero más que nada, o Comte, exactamente, pero más que nada, digamos, la idea era introducir algunos conceptos que nos van llevando a definiciones que tienen que ver específicamente con la materia. Entonces, teníamos estos pensadores estructuralistas que ponen el ojo en las sociedades, pero analizando la continuidad y de qué forma se establecen en las sociedades las regularidades, ¿no?, para darle continuidad a un determinado status quo, y de qué forma también se pueden romper esas continuidades. Y después otros autores más ligados al papel del sujeto social, que podríamos decir, ahí había un compañero, la clase anterior, que había mencionado a Parsons, a Talcott Parsons, que es un sociólogo de una línea de la sociología más funcionalista, ¿sí? Y que están más enfocados en el cambio, ¿no? Y cómo se entrecruzaban estas miradas, ¿no? Hoy vamos a ver otra forma también de poder analizar e identificar estas líneas de pensamiento. Vamos a ver a materialistas e idealistas, ¿sí? Es otra, digamos, incorporamos otra línea de pensamiento dentro de lo que es la sociología clásica. Podríamos decir que los esquemas de pensamiento, ¿sí?, para identificar y para analizar a las sociedades, siempre han estado eh, eh, como dentro del foco de interés, dentro de la órbita de interés de la sociología, obviamente que es prácticamente, digamos, el eje nodular, ¿sí? Y estos esquemas de pensamiento pueden ser materialistas o idealistas, ¿sí? Los materialistas son aquellos que van a sostener que en toda sociedad hay una realidad material, hay una realidad objetiva, y esta realidad objetiva va más allá de la conciencia que los sujetos, nosotros los que integramos la sociedad, más allá de esa conciencia, tienen de su propia actividad, digamos, más allá de la conciencia que cada uno de nosotros tenemos de nuestro propio quehacer y de nuestra propia función dentro de la sociedad. Existe otra realidad y una realidad más objetiva. Es decir, cada uno de nosotros, como actores sociales, ¿sí?, pensamos, sentimos, analizamos y vemos nuestra realidad y nuestro mundo, ¿sí?, que nos circunda, y tenemos concepciones determinadas, definiciones determinadas, acerca de lo que vamos a estar realizando, lo que estamos haciendo. Incluso podemos dar explicaciones de esto, ¿sí? Damos cuenta de hacemos tal cosa y por qué lo hacemos. Entonces, los materialistas, ante este escenario, sostienen que hay una realidad que no siempre va a ser conocida por el propio sujeto, digamos, que no siempre es conocida por lo que nosotros creemos conocer, ¿sí? Entonces, existen determinaciones, podríamos decir, leyes, normas, ¿sí?, de la conducta, que muchísimas veces están más allá de la conciencia de los actores. Digamos, esto se entrecruza mucho con una mirada psicoanalítica, si se quiere, ¿no? En donde, bueno, hay respuestas en nuestra propia conducta a determinados factores, a un determinado escenario, que, que
tienen que ver con lo que nosotros conocemos, con nuestro propio conocimiento, ¿sí? Pero hay otras que no, que digamos, van más allá de lo que nosotros podamos conocer y autoconocernos. Ahora, cuando hablamos de sujetos sociales inmersos en un determinado marco, llamémosle sociedad, ¿sí? Estas conductas, ¿sí? Que reflejan eh, el devenir de las relaciones entre las personas, muchas veces escapan a nuestro propio conocimiento, de nuestra propia conciencia. Nosotros actuamos y nos manejamos de determinada manera, ¿sí? Y hay determinantes a los cuales no siempre nosotros tenemos acceso, digamos, respondemos a por así llamarlos, a interrogantes, a inquietudes que se nos vienen, que devienen de la propia sociedad, que no siempre sabemos el por qué nosotros reaccionamos de esta manera. Ahora vamos a ir viendo un ejemplo de esto. Eh, entonces, hay causas, ¿sí? de nuestras conductas de las cuales nosotros no somos siempre conscientes, y el pensamiento materialista en ese sentido tiende a sostener que la tarea del sociólogo, de un cientista social, es desentrañar esa realidad, el por qué un sujeto en una determinada situación, en un determinado escenario, ¿sí? Actúa como actúa, ¿sí? Digamos, eh, tratar de conocer esa forma de responder a determinados estímulos, ¿sí? Porque nosotros por sí solos no podemos hacerlo. Entonces, la idea del pensamiento, de la línea materialista, tiene que ver con una idea de análisis, de poder eh, observar, analizar y dar cuenta del por qué los sujetos actúan de una determinada manera que va más allá del propio conocimiento, ¿sí? Hay una realidad, hay condiciones, ¿sí? Puntuales, y la idea es que, según los materialistas, ¿sí? O según este pensamiento, los sociólogos puedan mostrar qué es lo que ocurre, ¿sí? Y puedan señalar cuáles son los actos que se producen no conocidos por el sujeto. Es decir, conocer las relaciones profundas que hay entre ciertas conductas y ciertas respuestas o determinaciones de carácter material que pueden tener relaciones de parentesco, determinantes culturales, socioeconómicos, eh, diversos, ¿sí? Es decir, muchas veces nosotros en una determinada, eh, en un determinado escenario, en una sociedad, ¿sí? Nos conducimos de una manera, ¿sí? Que quizás tenga que ver con determinantes culturales que van más allá de nuestro propio entendimiento y de nuestra propia conciencia de sí mismo, de cómo responderíamos ante ese factor, ¿sí? Ante ese estímulo en otras situaciones, en otras circunstancias. Esto es lo que plantea, a ver, ahí vamos viendo el chat ahora. Esto es lo que plantean los materialistas, ¿sí? A ver, ¿les suena un poco lo que estamos hablando con lo que plantea Marx de estructura, superestructura, infraestructura? Digamos, es un poco esto, ¿no? Y de hecho, creo que el, eh, el cuadrito que yo les hice, el dibujito, tiene que ver con esto, ¿no? Digamos, hay determinantes que van más allá de nuestro propio conocimiento. Bueno, el materialismo dialéctico, ¿sí? Tiene mucho de relación, ¿sí? Con lo que estamos planteando. Hago paréntesis, a ver, empírico, una matrix, dice Jorge Pérez. Está bueno para desarrollarlo. Impulsos, sí.
tengamos en cuenta algo, partamos de la base que las sociedades, y ahora lo vamos a ver con las instituciones y las organizaciones, las sociedades están compuestas por seres humanos. Estos seres humanos, vayamos a la teoría del ser humano, del hombre complejo, con sus complejidades, obviamente tienen reacciones pulsionales, tienen esquemas de pensamiento que los hacen individualmente conducirse de una determinada manera y no de otra. O de repente, de todas las maneras posibles, elegir una. Ahora, cuando esto se da a nivel social, es ahí donde los materialistas empiezan a poner la vista, el foco, y tratan de analizar. Conciencia de acción más normas implícitas, algo así podría ser, ¿sí? Una percepción propia ante una situación, como adoptar una cultura, Dios, espíritu, inteligencia del mundo, ideas, exacto. Bien, perfecto. Lo vamos comprendiendo entonces, me alegra mucho. A su vez, los idealistas, y tenemos esta línea de pensamiento eh, materialista y una línea de pensamiento idealista. Los idealistas van a sostener que hay un conjunto de concepciones, ¿sí? De visiones, de ideas, que son las que van a arrastrar y orientar la realidad social, ¿sí? Entonces, podríamos decir que, a diferencia de los materialistas, lo que va a motivar, ¿sí? La movilización dentro de la sociedad tiene que ver con las realidades sociales, pero conscientes de los sujetos y a los que adhieren esos sujetos. Más allá de lo que planteaban los materialistas, que era algo en donde no se podía tener conocimiento. Acá los idealistas plantean que, eh, acá los idealistas, perdón, plantean que ese conjunto de concepciones arrastran y orientan la realidad social. Dentro del idealismo, vamos a destacar por la actualidad que ha tenido en el siglo pasado, en el siglo XX, las concepciones que hablan de la construcción social de la realidad. Es decir, eh, la realidad se construye, ¿sí? Se construye. ¿Y se construye a través de qué? A través de todo lo que vaya aportando, ¿sí? La masa que integra la sociedad. Entonces, esto es, la realidad social está definida por lo que los actores definen acerca de lo que es esa realidad. Digamos, los sujetos sociales son quienes, en definitiva, van a marcar esa realidad social. ¿Cuáles son los temas importantes en una sociedad? Cabría preguntarse si todas las sociedades, como habíamos visto, son distintas, ¿sí? Son diferentes. Cabría preguntarse, bueno, ¿cuáles son los temas, ¿sí? Importantes en una sociedad? Los temas importantes son aquellos sobre los que los actores dicen que son importantes. Estamos hablando que la construcción social se da a través de los actores, entonces son los actores quienes van a definir cuáles son los temas importantes. Puede ser que un historiador, ¿sí? Por ejemplo, 2 siglos después de un determinado momento, descubra que en realidad había temas, ¿sí? Por el cúmulo de información que tiene, puede ser que descubra que haya temas importantes, pero no en el momento, sino tiempo después, ¿sí? Pero lo importante en lo social es que los actores crean realmente lo que es importante y que se construya realmente esa realidad social. Aquí estaban preguntando. María Noemí, ordinas ejemplos. ¿Ejemplos de cada uno, María Noemí? ¿Querés? Nati Turián dice que sí. Bien, bueno,
A ver, pienso, luego existo. Sí. Bueno, a ver, vamos con un ejemplo materialista. Ideas humanas, creencias, valores. Ahora voy. De idealistas. Bueno, doy de los dos. ¿Sí? Doy de los dos. Materialistas. ¿Sí? Habíamos dicho que hay una realidad que excede. Supongamos, todo lo que tenga que ver. ¿Sí? Y esto se los dejo al libre pensamiento de ustedes y al ejemplo que se les pueda venir. Todo lo que tenga que ver con las costumbres que nosotros heredamos, ¿sí? Eh, y que tienen que ver con respuestas a cosas que realmente nosotros no nos preguntamos el por qué, ¿sí? Eh, ahí voy, Jorge. Eh, respondemos porque ya deviene culturalmente de una verdad que es casi dogmática, digamos, ¿no? Nosotros no nos podemos a observar si la forma en que respondemos a determinado estímulo tiene que ver con cuestiones eh, objetivas. La objetividad viene por otro lado, ¿sí? Digamos, la realidad objetiva excede nuestra propia conciencia. ¿Sí? Entonces ahí todo lo que tenga que ver con las costumbres incluye eh, esta mirada materialista. ¿Sí? Entonces, ¿qué decían los materialistas? Que, sí, que hay una realidad que no siempre es conocida por nosotros. ¿Sí? Por ejemplo, vayamos a un ejemplo a nivel social, el culto a la muerte. ¿Sí? El culto a la muerte. Va más allá de lo que nosotros podamos comprender, ¿sí? Y que podamos dar cuenta objetivamente, ¿eh? Objetivamente, porque nosotros podemos decir que tenemos un respeto, que tenemos subjetivamente, ¿sí? Podemos fundamentar, pero objetivamente el culto a la muerte está instaurado. ¿Se entiende esto? Pregunto en general, ¿sí? Y ya vamos Sí, con el otro. Listo, perfecto. Bien. Ahora vamos puede ser dentro de la administración pública cuando uno hace algo de una determinada manera, porque siempre sí es así, pero no buscamos de dónde surge, ya sea ley o reglamento. Bueno, Natalia, eso tiene que ver con usos y costumbres de la administración pública, que ya lo vamos a ver más adelante. Digamos que si tenemos que hacer una analogía, podría llegar a ser, ¿sí? Esto tiene que ver más, porque ahí de repente, lo que vos planteás, vos tenés fundamentos, ¿sí? Si quisieses ir a una reglamentación, tal vez tengas esos artículos, ¿sí? La 141, por ejemplo, si querés ir a la letra fría, ¿sí? Ahora, eh, con otras cuestiones que tienen que ver con cómo respondés vos, que no estoy desacreditando lo que decís, está bueno el ejemplo, pero hablo de cuestiones en donde prácticamente, tómenlo con pinza lo que voy a decir, pero es así porque es así, o es así porque siempre fue así, ¿sí? Y nadie se pregunta, ¿sí? Y uno obra de la forma que obra y se conduce de la forma que se conduce sin ningún tipo de, este, reflexión, ¿sí? Previa. Digamos, es así porque prácticamente es así porque es así. Por eso digo, es algo casi dogmático. Acá había una compañera que decía, nunca se pone en marcha nada de leyes dentro de la administración pública. Bueno, eso es grave, ¿no? Eso es grave. Me gustaría después que nunca se pone en marcha nada de leyes dentro de la administración pública. Bueno, estaría bueno después desarrollarlo. Vamos a un ejemplo, profe, por ejemplo, de la evidencia que se esperaba de las mujeres en el pasado. Bueno, es un buen ejemplo ese también, digamos, a ver, todo lo que tiene que ver, ni siquiera hablemos de puntualmente, ni siquiera hablemos de la obediencia de las mujeres, hablemos del patriarcado. ¿Sí? Por ejemplo, que no solamente
principalmente la padecen las mujeres y también lo padecen los varones. Entonces, digamos, esas cosas que no se discutían, ya venían dadas, ¿sí? Entonces, tiene que ver con cuestiones culturales bien amplias. Ya les doy la palabra a los que están pidiendo, y vamos con los idealistas, ¿no? Los idealistas decían que hay un conjunto de concepciones y visiones que arrastran y orientan a la realidad social, ¿sí? Entonces, la realidad se construye, ¿sí? No es una realidad objetiva. Entonces, si pudiéramos hacer algún tipo de enfrentamiento entre una postura y otra, podría decir que, en primer lugar, eh, las realidades sociales que se construyen para los idealistas rompen con una realidad impuesta o una realidad objetiva. Digamos que la realidad tiene, en esta construcción, tiene más que ver con la agenda que va imponiendo, ¿sí?, socialmente los actores sociales. Por ejemplo, entonces, ahí sí podríamos ya hablar de, no vamos a desarrollar para, como dijeron el otro día, para no irnos de tema, pero ahí podríamos hablar de aborto legal, universal, gratuito, podríamos hablar de derecho a las minorías, podríamos hablar de un ejemplo de materialistas es, por ejemplo, trabajar todo, ahora los leo, discúlpame, pues se me vienen acá, seguiditos en el chat. Podríamos hablar entonces, como las realidades se van construyendo, quiere decir que en un determinado momento lo que es importante, porque tiene que ver con esa construcción importante, la realidad social, en otro momento tal vez no. ¿Sí? ¿Se entiende? Hoy, por ejemplo, ahí ya les doy la palabra, termino con esto. Hoy, por ejemplo, nuestra realidad pasa por una emergencia. ¿Sí? Hoy pasa por tener un mundo distinto, una realidad distinta, construida a través de, pero distinta a la que teníamos hace un año atrás. ¿Sí? Bien, les doy la palabra que tienen ganas de hablar hoy. A ver, vamos a arrancar. Creo que nunca es muy que depende del área del empleado. Bueno, ahí ya lo vamos a ver. No sé, realmente lo cumple la administración sobre la 141. Profe, por ejemplo, la obedece. Bueno, esto sí. Mari Loyola, pido la palabra. Volvió Mari Loyola, qué bueno. Sí, Mari Loyola. Breve, concisa, como sabe ser usted. Nunca me fui, estoy acá. No, pero antes tenía un nombre artístico. Bueno, Es que ahora tengo el escúcheme. celular. Bien, Mari, le pido por favor 30 segundos para completar la idea, así continuamos. No, no, paso, profesor. ¿En serio? Sí, 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 Bueno, ¿está enojada? ¿Enojó? de ninguna manera. Bien. Acá, Silmor Sandy se apaguen las cámaras, sí, que no les pase como el diputado Ameri. Les pido por favor. Después había alguien que había pedido la palabra. Acá, Daniel Subiabre. Sí. Sí, no, quería hacer un aporte, pero bueno, usted ya lo acaba de decir hace un ratito, de que bueno, de que la realidad no es estática, sino que es dinámica. O sea, que constantemente se va modificando, incluso uno como individuo o como actor social, desde que nacemos hasta que nos morimos, eh, tenemos distintas concepciones o visiones de la realidad que estamos viviendo. Y después, bueno, eh, yo creo que por ahí hay una realidad objetiva que se plantea en el conjunto de la sociedad que está implantada, pero aparte también hay una realidad subjetiva que cada individuo tiene de lo que está viviendo en esa sociedad, que en eso intervienen muchos factores, la cultura, cómo haya sido criado,
qué sé yo, la clase social, un montón de factores. No, Totalmente. eso solamente. Totalmente de acuerdo, Daniel, Gracias. y te sumo, digamos, eh, vuelvo con esta mirada primero materialista. Cada uno, ¿sí?, responde a determinado estímulo según su propia, llamémosle personalidad, pero también tiene que ver con su propia historia de vida, que es parte de la personalidad, tiene que ver con su propia forma de comprender y entender el mundo circundante, ¿sí? Y obviamente que estos factores, como lo habíamos visto, factores primarios y secundarios, factores esenciales, ¿no? Y hay otras cuestiones que son los que no se van a modificar demasiado y aquellos que sí se van a modificar, tienen que ver con la realidad, ¿sí? Esto que vos planteás es la realidad subjetiva. Fíjense esto, las visiones idealistas van a fortalecer el análisis principalmente a fines del siglo XX, ¿sí?, en el tema del discurso, en el tema del relato, de qué forma, de qué manera, cómo se va a construir ese relato. Y ese relato tiene que ver con la forma en que, y la manera en que una sociedad acepta, ¿sí?, un determinado relato, y de qué manera observa y ve esa realidad social. Yo me acuerdo que cuando yo era chico, hace muchos años, en el siglo pasado, eh, ciertos próceres, ¿sí?, eran de repente denostados, ¿sí?, actores de la historia nuestra, y había otros que tenían un lugar preponderante. Ahora, eso va a tener que ver con la forma en que esa realidad construida de ese momento, ¿sí?, vaya tomando también vaya fundamentando su propia historia y la forma en que transmite, ¿sí?, una realidad totalmente subjetiva. Tenemos entonces una mirada materialista y una mirada idealista. ¿Quedó claro? ¿Quedaron claros los ejemplos? Me había pedido Julián y Ordinás también, Ordinas, perdón, me habían pedido ejemplos, ¿quedaron claros? Sí, perfecto. Sí, sí, sí. Muy bien, perfecto. Genial, ya está. Muy Profe, bien. Sí, ¿quién habla? Betty. Betty, ¿cómo estás? ¿Betty Bien. Albornoz? ¿Betty Sí, Albornoz? Ah, sí, Betty, justo no, me no, había parado, pero escuché que me decías que no pudiste leer lo que había puesto. no figura lo que vos pusiste la participación del foro, así que Claro, fíjate, porque otros dale. chicos sí están participando. Bueno, yo sé que pongo, abajo de lo que vos pusiste pongo responder. O Así hice. respondés abajo de lo mío o respondés abajo del último que participó. Bien, genial, ¿Eh? dale, porque no, está bien. Bueno, lo que te quería preguntar era que si Sí. eso que vos estás hablando para reforzarlo está en algún otro libro, alguno de los libros que vos dejaste en Ahora yo les voy a decir, lo que yo estoy planteando, lo de materialistas e idealistas, es parte del cuadernillo que ustedes van a recibir este fin de semana, ¿sí? Bien, dale, genial. Y ya tienen los cuatro textos que descarto que ya los han leído y los han recontraleído, ¿sí? Así Ajá, que, ponele. eh, Bueno, ponele, ahí está. gracias. Eh, Bien, acá, a ver, bueno, ahora vamos con las respuestas, ¿sí? Ahora vamos con las respuestas, déjenme terminar, porque yo les cuento, yo tengo que cumplir con una, que me lo autoimpuse yo, ¿no? Tengo larga el cuadernillo, profe, así leemos con una guía. Esos comentarios de esta señorita Nadia de las Nieves. A ver, yo para entregar el programa tuve que colocar también, el sistema lo pide, la cantidad de clases que vamos a tener y qué vamos a dar por cada clase. Así que
La idea de hoy es por lo menos llegar hasta instituciones y organizaciones, que obviamente va a estar mucho más aliviada mi tarea porque ya han leído ustedes el texto de Pesquet, y casi que ustedes me podrían decir de qué se trata institución y organización. Muy bien, Walter, me gusta así. Bien, sí, no, bien. Bueno, entonces, si quedó claro esto, pasemos entonces a... No me voy a detener en algunos conceptos que directamente después los van a ver en el cuadernillo, pero sí me gustaría comenzar a, desarrollar algunos puntos y algunos temas que nos van a servir para el debate. Y el primer tema, ya tenemos un panorama, ¿sí?, introductorio, al menos, de algunos conceptos básicos sociológicos. Y hay un concepto que me parece fundamental para poder después enmarcar el resto de las conceptualizaciones y el resto de lo que plantean los actores, que es el de estructura social, ¿sí? El de estructura social. Ahí tenemos dos palabras, ¿sí?, que conjugadas nos dan este concepto, pero es estructura y lo social, ¿no? Entonces podríamos decir que la estructura social es un agrupamiento parcial de la sociedad, ¿sí? Porque si estuviéramos hablando de sociedad, estaríamos hablando de la estructura amplia, ¿no? Y estructura social es como una parte, ¿sí?, de la sociedad. Es decir, si partimos de la base que la sociedad es el todo, para poder no tendría yo exactamente, si partimos de la base que la sociedad es el todo, podemos agrupar dentro de la sociedad a los seres humanos, ¿sí? Y dentro de, de ese agrupamiento, ¿sí?, podemos combinar distintos indicadores, ¿sí? Por ejemplo, tipo de organización familiar, edad, género, indicadores socioeconómicos, ¿sí? Eh, y si a su vez esos indicadores son de utilidad para distinguir ciertos elementos, ¿sí?, que nos van a dar un poco más de profundidad en el análisis, ¿sí?, bienvenido sea. Generalmente en las estructuras sociales, ¿sí?, los indicadores que se utilizan, los más usados, ¿sí?, los más habituales tienen que ver con indicadores socioeconómicos, indicadores de tipo de educación, eh, tienen que ver con viviendas, ¿sí? Y esos indicadores sociodemográficos, y esos indicadores, ¿para qué nos sirven? Para distinguir, por ejemplo, clase social, ¿sí? Alta, media, baja. ¿eh? Podríamos pensar también en otros criterios de selección, ¿sí? Por ejemplo, si los seres, o los integrantes, los seres humanos, los integrantes, las personas, de una determinada estructura social, y sus familias trabajan, ¿sí?, son propietarios, ¿sí? Todos estos indicadores hacen, ¿sí?, a la construcción de lo que es la estructura social. Entonces, se pueden pensar distintos esquemas, ¿sí?, para hacer una clasificación objetiva de los seres humanos que integran una sociedad. Ahora bien, si esa clasificación no es útil para explicar las conductas humanas, tenemos que desecharla. Digamos, la idea es que los indicadores que nosotros coloquemos dentro de la lectura que se hace en la estructura social, ¿sí?, debe servirnos precisamente para poder explicar de qué forma, ¿sí?, se interrelaciona internamente ese agrupamiento humano. Entonces, en definitiva, si
armamos esos indicadores y no nos sirven y tenemos que barajar y dar de nuevo, podemos decir que todos los indicadores van a estar siempre revisados a los fines de poder cumplimentar con lo que nosotros queremos alcanzar, que es en definitiva dar una respuesta o dar un conocimiento acabado de las conductas humanas. Entonces, volvemos. Estructura social, agrupamiento parcial de la sociedad. ¿Sí? ¿Y qué se hace en ese agrupamiento parcial? Se empiezan a establecer indicadores según el tipo de lectura que yo quiera hacer, ¿sí? Según el tipo de análisis que yo me encomiende o me encomienden, ¿sí? Según el tipo de análisis de investigación que desee hacer. Entonces, si esos indicadores, repito y refuerzo, si esos indicadores no me están dando un resultado acabado en la hipótesis que yo estoy desarrollando, obviamente no me sirven, vuelvo a establecer indicadores que sí sean útiles a los fines que me planteé. Podemos señalar también otras cuestiones más referidas a la forma, ¿sí?, en que las personas que integran una sociedad desarrollan, digamos, relaciones, ¿sí?, y de qué forma esas relaciones se orientan a algún tipo de producción, ¿sí? Producción económica, producción intelectual, en lo familiar, relacionada a la esfera del ocio, ¿sí?, de carácter religioso, de carácter deportivo, más simétricos unos que otros, ¿sí? Pero todo esto se da en el marco, ¿sí?, de lo que nosotros denominamos estructura social. Ahora, toda relación que se da dentro de una sociedad, dentro de un agrupamiento de personas, va a tener dos características, ¿sí?, que no van a ser compartidas entre las mismas personas. ¿Cuáles son esas características? Toda relación es asimétrica o es simétrica, ¿sí? Es asimétrica o simétrica. Las relaciones neutras no existen, ¿sí? Siempre hay una relación asimétrica o simétrica. Exactamente. Entonces, en estas relaciones, ¿sí?, tiene que ver mucho el rol que juega cada individuo, ¿sí?, cada individuo, y de qué forma esa relación se va a producir enmarcada en determinados contextos, ¿sí?, y obviamente en determinados roles que son los que hacen que esa relación sea asimétrica o simétrica. Por ejemplo, a ver si hay alguna, no sé si hace mucho lo que dice, pero supongamos que yo tengo que ir a sacar la licencia de conducir y no sé manejar, ¿no? Yo acá soy el docente de ustedes, pero seguramente, ¿sí?, si tengo que aprender a manejar y tengo que ir a sacar mi licencia de conducir, obviamente alguno de ustedes, no sé quién, alguno de ustedes me tomará un examen. Entonces pasaré en este ámbito, ¿sí?, y en esta relación, ser docente, eh, y en otro ámbito, que no me pertenece a mí, paso a ser alumno. ¿Se entiende esto? Sí, perfecto. Muy sencillo, muy, muy sencillo. Bien. Perfecto. Bien. Igual no se preocupen que no voy a ir a sacar la licencia, ya la tengo en licencia. Eh, Digo, para que no aprovechen el momento y sea el momento de ustedes para poder vengarse del profesor. Bien. Hasta acá se comprende, ¿no?
¿Estamos bien con todo esto? Bien, gracias Gabriela Ollars. Muy bien. Vayamos a un tema que tiene que ver, ¿sí? con precisamente esta forma de relacionarse, ¿sí? Y esta forma de generar y crear los ámbitos de relacionamiento entre los seres humanos. Y tiene que ver con la naturalización de lo social. Digamos, el ser humano, nosotros, digamos que a esta altura de la humanidad, ¿sí? Nacemos, nos criamos, nos desarrollamos, vivimos, ¿sí? Expandimos nuestros conocimientos y morimos en sociedad, ¿sí? Con lo cual, no nos estamos preguntando todos los días la naturaleza del espacio en donde vivimos. Digamos, tal vez esa inquietud y ese pensamiento se nos venga cuando hay alguna ruptura, ¿sí? En esa estructura que nos contiene. Pero en definitiva, si nosotros no tenemos ningún tipo de conflicto, ¿sí? La verdad es que pasamos toda nuestra vida sin una reflexión de a qué llamamos lo social. Con lo cual, si no hay una reflexión y continuamos en ese ambiente, en ese hábitat, tendemos a naturalizar, ¿sí? Tendemos a naturalizar en dónde estamos. Insisto, eh, las reflexiones ocurren, o las preguntas, ¿sí? Comienzan a despertarse cuando existe algún tipo de conflicto interno, ¿sí? Cuando realmente esos cimientos que eran tan fuertes nos empiezan a generar algún tipo de malestar. Ahora les doy la palabra. La monogamia, por ejemplo, dice, bueno, está bien. Me gustaría que lo desarrolles si no es autobiográfico. Pero en realidad podemos estar, ¿sí? Viviendo y trascendiendo de una manera poco reflexiva. Acá alguien pedía la palabra, acá atrás. Omar Lemul. Sí, Omar, escuchamos. Buenas noches, profesor. Bueno, entonces a todos los compañeros. En relación a lo que vos estás diciendo, hoy reflexioné y voy a tratar de ponerlos en contexto para que entiendan por qué reflexioné y por qué accioné. Y que creo que se pueden unir bastantes cosas, las que tuvimos en la clase anterior, más la que tenemos ahora presente con usted. Yo vivo en el Bosque del Faldeo y tengo una vecindad maravillosa. Pero tengo una vecina que es muy particular. Tan particular que puedo salir a mi patio y me recibo una puteada sin haber dicho ni buen día o buenas noches o no sé, algo. Toda esta situación viene hace mucho tiempo, desde que yo me mudé al barrio, y todos los vecinos tenemos una anécdota para contar, ¿sí? ¿Qué hice hoy? Me fui a la institución policial, elevé hice una nota y solicité al Estado que se ocupe, porque en realidad yo lo podría haber hecho en forma personal y tratar de hacer buscar un diálogo con esta persona que en realidad tampoco tiene ganas de dialogar, pero simplemente por el simple hecho de que el aire es libre, yo recibo, no solamente yo, sino mis vecinos, este tipo de acciones, ¿no? Que no solamente tienen que ver con la palabra, tienen que ver con otras cosas, no sé, nos tira la camioneta encima, bueno, una serie, puedo enumerar
infinidad de cosas y tienen una historial más o menos de 5 años. Entonces voy a esto. Hoy yo salgo simplemente a ordenar un poco mi jardín y recibo una hermosa puteada. Entonces dije, yo no me merezco esto. Entonces alguien tiene que ocuparse. Entonces le pedí al Estado que se encargue de que lo resuelva de alguna manera. Entonces planteé la situación y bueno, nada, seguramente la van a notificar y en algún momento llegará el resultado de eso, digamos. Pero bueno, tenía que ver con eso, simplemente el ejemplo. Bien, bueno, ahora Gracias. esperemos que se resuelva, Omar. Porque la verdad Sí, que, seguramente bueno, que se va a resolver, pero a en ver, realidad, sí, una de las relaciones más conflictivas, precisamente es la que se genera con los vecinos. Es así, ¿no? Una de las relaciones más en un vecindario, digamos, en un lugar que se ocupa y uno no elige, digamos, con quién compartir el espacio, ¿no? Pero bueno, bien, sí, es complejo. gracias. No, por favor, Profesor, gracias a vos. Sí, ¿quién habla? Mari, Mari. Sí, diga. A mí estos días me está pasando algo que usted hablaba recién en cuanto a las relaciones que tenemos hacia con otras personas y eh, si lo entendemos o no, cómo nacer, crecer, vivir, desarrollarnos, morir. Y hoy yo estaba en un dilema porque, bueno, de repente un gran amigo tiene cáncer y bueno, y me pegó fuerte. Ujú. El dilema mío era si seguir o no estudiando. Y dije, la vida sigue, la vida sigue, tengo que ser fuerte. Y estaba en esto de que en convertir en todo siempre positivo, pero hay veces que estas relaciones que se construyen, que forman parte del todo y que a veces no se pueden explicar qué entra ahí, cómo pasan, si son cosas de la realidad, pero bueno, uno no puede saber el porqué. Y vienen esas inquietudes desde lo más profundo y que a todos a veces quizás nos pasa. Ojalá que no les pase ahora, pero bueno, eso pasa. Y bueno, esa quería aportar nada más. Bueno, gracias y esperemos que reflexiones en tu decisión, ¿eh? Porque son momentos difíciles y complicados y lo que estamos viviendo sin hacerlo demasiado largo y para que no sea tampoco, para vos principalmente, Mari, que no sea algo que nos pongamos a hablar sobre tu tema, pero eh, nada, esperemos que puedas continuar, que puedas seguir. En referencia al tema de la naturalización de lo social, bueno, eh, primero tendríamos que definir qué es lo social, a qué nos referimos cuando planteamos lo social, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de lo social? ¿Qué elementos vamos a tener o debiéramos tener en cuenta para el análisis? Para pensar o por lo menos intentar una respuesta de lo social, ¿sí? Tendríamos que preguntarnos, y que es un método de analizar, es qué es lo social y qué se contrapone con lo social. ¿Sí? Digamos, si tenemos lo social, debe haber algo que se contrapone con lo social, y claramente que lo que se contrapone con lo social es lo natural, ¿sí? No lo antisocial, digamos, porque lo antisocial es parte de lo social, ¿sí? Pues lo vamos a explicar eso. Eh, Ahí ya te doy la palabra, Iván. Entonces, eh, si pensamos en que lo social tiene que ver con lo construido, ¿sí? Tiene que ver
con lo que uno pone de sí dentro de un marco social, ¿sí? Tenemos el ejemplo más cercano, que es la vida cotidiana, ¿sí? La vida cotidiana, que obviamente aparece como una realidad obvia en nosotros, y obviamente es una realidad concreta, ¿sí? Y a simple vista no parece plantear muchos interrogantes. Es decir, si decimos que lo social es lo que nosotros vamos construyendo cotidianamente, ¿sí? Y que esa cotidianeidad a mí me da la pauta de que hay una realidad objetiva sobre mi conducta y sobre el desandar cotidiano, ¿sí? de mis acciones. Entonces, no habría demasiado conflicto, ¿sí? En pensar en aquello que es lo social. Hay un filósofo que introduce, digamos, una mirada desde lo que se llama la teoría de la fenomenología, ¿sí? Y va a definir el mundo de la vida cotidiana, ¿sí? Que es esto que estamos hablando de lo social, como el lugar donde el hombre participa continuamente en formas que son inevitables y pautadas, digamos, ¿no? Como, digamos, algo evidente, ¿sí? Dentro de lo que es nuestra cotidianeidad, ¿sí? Digamos, dentro del ámbito de la realidad. Nosotros le llamamos la realidad a todo lo que hacemos, ¿sí? A todo lo que hacemos nosotros, lo que nos circunda, ¿sí? Esa es nuestra realidad. Ahora, la realidad siempre se va a construir con un otro. El otro es el que me va a dar a mí la pauta de esa realidad que yo construyo. ¿Mm? Es decir, siempre hay un otro para que yo me pueda construir y pueda eh, determinar que existe esa realidad para mí. Si no hay un otro en donde yo pueda ver que esa realidad existe, esa realidad no se transforma en objetiva. Antes de seguir, a ver, acá hay muchos comentarios. A ver, relaciones dialécticas, la realidad muchas veces se contrapone. Ahora vamos a eso. Lo innato pide la palabra, lo opuesto sería lo natural, pide la palabra. Acá hay uno. Iván Rodríguez, pido la palabra. Sí, Iván. Hola. Hola, ¿me Iván. escucha? Sí. En realidad soy Castro Guadalupe, pero Uy, se me perdóname. fusionó con el de mi marido, pido Está bien. disculpas. No hay problema. Cuando vamos y hablamos de lo social, ¿no? Sí. Hoy en la parte de la medicina están analizando lo que es la incapacidad y la discapacidad. Cuando yo me anoté en esta carrera, en el momento de poder rellenar en los formularios, obligatoriamente tuve que declarar una incapacidad, ¿no? Que no me impedía estudiar. Y sin haber tenido carnet de discapacidad porque nunca lo consideré necesario, ¿no? Estamos hablando más de un 65%, que es lo que se considera una incapacidad alta. En la parte de lo social, a veces creo que lo relaciono con el tema de que a veces incluir a ciertas personas y también ser discriminados de otra manera. Suponete, esto de tener la no me sale la palabra. Claro, estar obligada a declarar algo que yo no quiero declarar y que no tenía declarado en ningún lado. ¿Mm? ¿Se comprende? Sí, claro. Sí. Entonces, ahí
ahí estamos entre la asimetría, lo que hablaba, ¿para qué lado va? Lo asimétrico y lo asimétrico, ¿no? O sea, en realidad estoy haciendo como un popurrí de lo que usted estuvo hablando en esta clase porque es mi primer clase, ¿no? Pero no entendí, y estaba escuchando lo que dijo Lemul de su vecina, de los problemas que estaban teniendo, entonces es como que me había quedado algo de plantear algo más concreto y que me había quedado, supóngase, como mal, porque era algo, fue muy choqueante para mí tener que declarar algo que no quería declarar, ¿no? Bien. Entonces, ver del lado social. Bien, eso. bien. A ver cómo lo plantearía usted, porque le busqué la vuelta, mi marido estudia más del lado de ingeniería y yo soy más de lo social. Y le busqué la vuelta a esto y no le encontraba. Es más, le escribí a Déramo, creo que a Déramo, o no me acuerdo a quién, diciéndole que me había asombrado muchísimo que una información la obtuvieran, porque no podía acceder. Si no la declaraba, no podía acceder a la universidad. Claro. Bueno, mira, yo la verdad que no te respondo. No conozco el formulario que tienen que llenar, desconozco, pero te voy a dar una devolución mía, ¿sí? Sobre estas cuestiones que me parecen que todavía tenemos que, y para no hacerlo largo también, para no entrar en tomar tu caso como el caso, ¿no? Así personalizado, pero me parece que todavía hay cuestiones más administrativas sobre las que tenemos que trabajar, porque esto claramente es administrativo, lo que te ocurrió, y me parece que lo administrativo tiene que relacionarse más precisamente con nuestras realidades subjetivas, ¿sí? Entonces, yo la verdad que no conozco, pero le voy a preguntar a Daniel, al profe, a ver cuáles son los, porque tal vez son cosas a mejorar, ¿viste? Muchas veces con estos formatos que vienen ya medios como preformateados, ¿sí? Estos cuestionarios y demás preformateados, eh, cuesta mucho hacer dar, digamos, respuesta concreta a cada uno de los casos, y siempre van a quedar fuera casos particulares, como por ejemplo el que vos estás relatando. Pero lo voy a consultar porque inclusive me interesa saber bien de qué se trata. ¿Sí? En realidad lo llevo a lo que es la carrera, o sea, y otra la materia en cuestión, ¿no? Ahí justo estaba leyendo que pedían que nos mantuviéramos con los textos, pero fue justo lo que surgió, y creo que esta materia es para dialogar, consultar y poder recibir otras experiencias. No, sí, claramente. Yo no le voy a Creo que censurar la palabra a no nadie. me dio de texto No. contestándole a Marzán. Sí, sí, no le voy a censurar la palabra a nadie, así que sentite la libertad, pero sí lo voy a consultar. Recordame cómo es tu nombre, porque a mí Bárbaro, me figura buenísimo, Iván porque fue Rodríguez. una de las consultas que había hecho. Está Gracias. bien. ¿Cómo es tu nombre? Recordame, porque me figura Iván Rodríguez. Castro Ayelen. Ayelén, ahí está, perfecto. Buenísimo. Bueno, Bien. vamos, sigamos. Entonces, decíamos de la vida, el mundo de la vida cotidiana, ¿sí? Real y realidad es lo mismo, ahora vamos con eso, que es, según este filósofo que se llama Alfred Schutz, que es uno de los teóricos de la fenomenología que inicia un filósofo que se llama Husserl. La fenomenología es una línea de pensamiento, ¿sí? Filosófica, y él va a plantear esto, ¿no? El mundo de la vida cotidiana, ¿sí? La cotidianeidad, ¿a qué le llamamos? ¿Sí? ¿Qué es lo cotidiano? Y
consecuentemente con él aparecen también otras voces, ¿sí?, que plantean qué es la vida cotidiana, ¿no? Algunos autores plantean que la vida cotidiana son las actividades que realizamos para vivir y seguir viviendo, ¿sí? Que la vida cotidiana es la dimensión en que se despliega la vida concreta, ¿sí?, la vida concreta de cada uno de nosotros en contextos socioeconómicos y políticos definidos, pero siempre tienen que ver con cuestiones que hacen a nuestro ejercicio propio prácticamente rutinario, digamos, ¿no? Entonces, es interesante preguntarnos por qué existen esas rutinas, qué es lo que sostiene que tengamos nosotros esas rutinas y qué, no solamente qué sostienen las rutinas, sino, en definitiva, la rutina misma, qué nos sostiene a nosotros, ¿sí? Es como un pensar y repensar la forma de conducirnos, ¿sí? ¿Qué hacemos para conducirnos de determinada manera? Y de determinada manera que nos conducimos o nos comportamos, cómo influye en nosotros. ¿Sí? Entonces, a partir de ese análisis de la vida cotidiana, empezamos a preguntarnos cuánto hay de natural en lo que hacemos, ¿sí?, en las actividades que realizamos habitualmente, y cuánto hay de construido por los seres humanos. ¿Sí? ¿Cuánto hay de natural? ¿Sí? ¿Cuánto de lo que nosotros vamos haciendo desde que nos despertamos hasta que nos acostamos? ¿Y cuánto de construido? ¿Sí? ¿Cuánto hay de construcción social y de la sociedad a la que pertenecemos? El orden social impuesto, dice Daniel, exactamente, digamos, hay cosas, a ver, si los seres humanos tenemos ciertas condiciones morfológicas y biológicas, ¿sí?, que naturalmente marcan una coincidencia en todo lo que nosotros hacemos, porque, digamos, un finlandés cuando se levanta a la mañana va al baño como van ustedes, como voy yo, como va un peruano. Un ruso cuando se levanta a la mañana hace lo mismo que hace un japonés, ¿sí?, o un chino. Esas condiciones morfológicas, biológicas las tenemos todas. Ahora, seguramente el ruso va a cenar algo que yo no ceno, ¿sí? Algo que yo absolutamente no ceno. El japonés, que lo envidio porque come todos los días sushi, cena de una manera que yo no ceno. El ruso no toma mate, dice acá Paula. Exactamente, ¿sí? Ensalada rusa, profe. Claro, digamos, a ver, eso tiene que ver con lo construido, no lo natural. ¿Se entiende hasta acá? Sí, Perfecto. perfecto. Muy bien. Sigamos entonces. Entonces, sí, bueno, listo. Perfecto. Ya les entendí a ustedes también. Bien. Con lo cual, hay una diferencia entre aquello que es natural y aquello que es social. Sin hacer referencias autobiográficas, porque no es la idea, ¿alguna vez se imaginaron cómo podrían ser nuestros pensamientos, ¿sí?, si hubiéramos nacido en una sociedad que no es como la que nosotros nacimos, en una sociedad oriental? ¿Cómo hubiera sido nuestro pensamiento y nuestra forma de conducirnos si hubiésemos nacido en una sociedad, eh, por ejemplo, no machista? ¿Cómo hubiera sido nuestra rutina diaria de haber nacido en una sociedad no capitalista, en una sociedad socialista? Digo, todo eso tiene que ver con las condiciones en que aquello que es natural, que ya nos empareja como seres humanos, ¿sí?,
nos va a imbuir de elementos sociales, culturales, construidos. ¿Mm? Entonces, así es como se puede decir que muy pocas cosas de las que nosotros hacemos, muy pocas cosas que nosotros hacemos, están programadas biológicamente. Las cuestiones biológicas, en definitiva, son pocas. Las cuestiones sociales son mucho más amplias. Ustedes, por ejemplo, han elegido continuar una carrera. Eso no es natural. Eso no es natural. Eso es algo construido desde su propio entendimiento y comprensión. Ahora vamos con esto, porque me pierdo mirando ahí el chat. Construido desde el propio entendimiento, de la propia comprensión. Y obviamente cuando nosotros hablamos de lo social, y obviamente cuando nosotros hablamos de la cotidianidad, de lo rutinario, también están las proyecciones, ¿sí? Las proyecciones de vida. Y vuelvo con lo que recién comentaba, una situación trágica, comentaba una compañera. No vamos a poner en esta clase la mirada filosófica existencialista, pero en definitiva, comprender que la vida, para algunos, la vida finaliza cuando empieza la muerte, ¿sí? Para otros, la vida termina con la muerte, con lo cual si termina con la muerte es un concepto que le da continuidad, ¿sí? A nuestra vida. No quiero extenderme, ¿sí? No quiero extenderme, pero digo, todas esas proyecciones que uno hace, ¿sí? Que tiene que ver claramente con lo cultural, volvemos al ejemplo de la cultura de la muerte, ¿sí? Tiene que ver con aquello que es social, ¿sí? Aquello que es social. Lo natural sería que cada ser que nace muere. Eso es lo natural. Lo social o lo cultural es qué hacemos con esa otra parte que después deviene en cuestiones culturales y deviene en la forma en que nosotros tratamos la siguiente etapa. Voy al chat. ¿Se entiende hasta acá? A ver si se entiende. No, me cuesta entender conceptos, sobre todo en otras épocas. A ver, Paula. ¿Estás ahí, Paula? Bueno, acá antes, a ver, a leer un poquito el chat. Relaciones objetivas, individuos y representaciones subjetivas, sociedad, pregunta Silmorzán. Sí, así es. La incertidumbre se contrapone con la realidad y lo social. La incertidumbre se contrapone con la realidad o lo social. O de repente, Daniel, esa incertidumbre se refuerza con la realidad y con lo social, ¿no? No, digamos, no todo es tan lineal en una relación, ¿sí? Dentro de una sociedad, ¿sí? O en las relaciones dentro de una sociedad. Puede ser que la incertidumbre también encuentre en la realidad un objeto para dar continuidad a esa incertidumbre. ¿Sí? María Noemí había pedido la palabra. Sí, discúlpame, María Noemí. Hola, hola. ¿Estás, María Noemí? Bueno, no. Lo normal se construye con lo anormal, lo sano con lo insano, dice Mayra. A ver, Mayra, ¿cómo sería esto?
lo normal se construye con lo anormal, lo sano con lo insano. ¿No? Bueno, Hola, hola, ¿Mayra? hola, sí, soy Mayra. Ahí está, Mayra, bueno. A ver, completame un poquito esa idea. Sí, bueno, no, yo lo que decía básicamente era esto que la compañera había agregado, pero más allá de su caso particular, de cómo la discapacidad en algún momento convierte en objeto de estudio, digamos, en un momento dado, nada, esta necesidad, hay un autor muy conocido, Foucault, que habla sobre la existencia de lo normal y cómo esa normalidad, digamos, se construye con aquello que no encaja dentro de lo normal, que es lo anormal. Entonces, cómo hay determinadas características del ser humano, digamos, que no logra explicar eso o no logra encajar dentro de lo que se debe, lo esperable, y eso construye de alguna forma lo anormal. Bien, yo te voy a complementar algo. Está perfecto lo que decís, y te voy a complementar algo. Lo normal y lo anormal, o lo sano y lo insano, que Foucault es uno de los autores que nosotros vamos a ver, pero con otro libro que se llama Vigilar y Castigar, lo vamos a ver más adelante. Tiene que ver también con momentos históricos, es decir, con construcciones de la realidad que se dan en las sociedades en determinado momento. Y les voy a poner un ejemplo chiquitito, así no me desvío, porque si no después me critican que nos salimos de los textos. Las personas con discapacidad en determinado momento histórico de la humanidad eran vistos o como deidades, ¿sí? Como dioses, o eran vistos como personajes maléficos. ¿Sí? Y esto tiene que ver con la forma en que se construía ese imaginario sobre ese ser. Pongo un ejemplo más, no sé si gracioso, porque seguramente para las personas que son pelirrojas no lo deben ser, pero los pelirrojos en un momento dado en la historia eran tipos nefastos. Y no voy a hacer las señas ni nada que se le parezca, pero muchas veces cuando había como costumbres, ¿no? Veía uno un pelirrojo y hacía algún ademán, ¿sí? Bueno, eso tiene que ver, ¿sí? Eso tiene que ver, salvando la vos estás planteando de sano, normal o anormal, tiene que ver con determinadas costumbres, y obviamente que esto que puede llegar a parecer más, digamos, gracioso, si se quiere, era mucho más grave en otros momentos cuando la incapacidad, la discapacidad, lo normal o anormal, iba en detrimento y contra el atropello de los derechos de estas personas. Real y realidad es lo mismo. ¿Quién es Puro Brawl Star Clan de Brawl los argentinos? Un nombre largo este. Puro Brawl Star Clan de Brawl los argentinos. Bueno. La mayoría de los que estamos acá formamos parte, estamos insertos dentro de sistemas burocráticos. Sí, claramente, es así. Estamos estructurados, todos somos iguales. El ruso no toma mate. Alguien más que pida la palabra. Nuestras perspectivas de identidad se ven afectadas por las representaciones sociales. Sí. Sí, se entiende. No, me cuesta entender. Paula, ¿estás ahí, Paula? Paula Sánchez. Hola, buenas noches, sí, acá estoy. ¿Cómo estás, Paula? Acá vos habías puesto, me cuesta entender conceptos, sobre todo en otras épocas. El problema es que, como justamente todo evoluciona, hay conceptos de libros que son de otras épocas que me cuesta ubicarme en ese lugar para entender el razonamiento de esa sociedad o de ese pensamiento, nada más era.
lo que me pasa. Bien, bien. Sobre todo Bueno, con la el tema, sociología. está bien. Acá lo importante, y sé a dónde te dirigís y lo que querés decir, lo importante es que nosotros podamos comprender que cuando analizamos un contexto determinado, ¿sí? No lo tenemos que analizar con el contexto desde donde estamos parados, sino pararnos en ese contexto histórico. Es decir, yo la vez pasada planteaba qué es lo que hace que aparezca, ¿sí?, un determinado movimiento político. ¿Mm? ¿Qué es lo que hace, qué es lo cuáles son las condiciones que se tienen que dar en un momento determinado de la historia para que de repente aparezca un movimiento político? Por ejemplo, yo me acuerdo que era chico cuando fueron las elecciones de 1983, ¿sí? Y tengo en la memoria los actos, ¿sí?, los actos multitudinarios, ¿sí?, pero multitudinarios de verdad, millón y medio de personas en la Avenida de Julio, y vos decís, hoy te lo contás a un adolescente y te va a decir, no, si ahora es todo por WhatsApp, es todo por... Y claro, obviamente si vos te vas a poner a analizar desde esta realidad, es como extraño este momento. Pero claramente, si lo analizás en el contexto en donde estábamos, no te va a parecer extraño. Y entonces, digo, un buen ejercicio es poder escindirnos, ¿sí?, de nuestro enfoque presente y poder llevarlo a esos momentos. Me parece que no había nadie más, entonces vamos a continuar. Entonces, vayamos a estas cuestiones, ¿no? Que la mayoría de las cosas que nosotros hacemos tienen un poco más amplio de social, ¿sí?, que de biológico. Entonces, podemos acumular conocimientos, pero todo depende de la sociedad en la que nosotros estemos inmersos, ¿sí? Podemos, obviamente, los condicionantes sociales son muy fuertes, ¿sí? Y los condicionantes sociales, no los propios solamente, sino los condicionantes macro. Miren, en la medida en que los individuos se hayan ubicados en diferentes puntos del espacio social, tienen una percepción diferente de la realidad. Mire usted, está en el texto, está leyendo, muy bien. Es para demostrar que leen. Excelente. Miren, veo que ahí estuvieron intercambiando libros, películas y demás. Con esto de los condicionantes, hay un libro muy interesante, ¿sí? Digo, los condicionantes que tienen que ver con los condicionantes sociales, ¿no?, en donde nosotros podemos adquirir conocimientos y hasta dónde. Humberto Eco escribe un libro que se llama El nombre de la rosa y que habla de tecnologías, ¿sí? Permiten, ¿sí?, en el uso, permiten, ¿sí?, que las sociedades puedan avanzar o no. Que después va a tomar un poco la idea de determinismo tecnológico Marshall McLuhan. Pero en ese libro se plantea cómo la potestad del monopolio del saber estaba en unos pocos, que eran los clérigos, los monjes que sabían leer, y el pueblo en general analfabeto. Entonces, cuando uno tiene ese monopolio del saber, puede determinar, ¿sí?, la capacidad que tiene de conocimiento un grupo, una persona, una sociedad. Entonces, digo, podemos acumular algún tipo de conocimiento, pero siempre va a depender de cuáles son las estructuras que tengamos, ¿sí?
Y siempre, siempre, absolutamente siempre, en las instituciones educativas, y ya lo vamos a ver en una de las unidades, ¿sí? Se da este marco de referencia. Se da ese marco de referencia porque, y se los digo yo como docente, yo creo que las instituciones educativas son lugares de encierro en donde uno trata de comerle la cabeza a los estudiantes para decirle tienen que aprender esto. Y la verdad es que estaría bueno que cuando terminen por lo menos esta materia conmigo, más que aprender qué es lo social, qué es lo biológico, estructuralismo, materialismo, idealismo y la diferencia entre organización e institución, aprendan a pensar, ¿sí? Que es por lo menos, es mi ideal para con ustedes. Entonces, vayamos a esto. Si hablamos de lo social y de lo natural, también podríamos pensar, ¿sí?, en que hay necesidades que responden, ¿sí?, a cuestiones biológicas y obviamente que hay necesidades que responden a cuestiones sociales. Las necesidades biológicas no las vamos a mencionar acá. Detengámonos en las necesidades sociales. Por ejemplo, la necesidad de conocer, la necesidad de formarse, la necesidad de darle continuidad en nuestra vida a la formación continua, constante, la necesidad de enriquecernos con un otro, la necesidad de enriquecernos intelectualmente, ¿no? La necesidad de generar nuestros vínculos y ante todo, para algunos, la necesidad de trascender, la necesidad de dejar las semillas plantadas para que se dé continuidad a un proceso formativo. ¿Sí? Entonces, pensando en pautas, ¿sí?, que tiene que ver con estos esquemas, ¿sí?, de relacionamiento, las propias pautas de normalidad, ¿sí?, es decir, lo que para una sociedad es normal, esa normalidad no lo puede ser o no necesariamente lo puede ser para la otra, con lo cual podríamos decir que aquello que es normal es lo que hace la mayoría dentro de una sociedad. Y si es normal, va a estar normado y legitimado por esa sociedad. En cuanto a lo social, si vamos a lo natural, lo normal responde a aquellas demandas biológicas, ¿sí?, que tienen que ver con el ser y no con lo social. ¿Se entiende esto? Gente, ¿hay alguien ahí del otro lado? Sí, se entiende. A ver, repasemos un poquito el chat que está bien concurrido. Están tirando nombres de libros, gente muy leída, me gusta, ¿eh? Micropoder o poder de control en las... Profe, la escuela fue creada para el capitalismo, dice Raúl Hernán Vallejos. Y, a ver, la escuela como institución fue creada para dominar a las masas, claramente, ¿sí? Y fue creada con una intención de marcar a fuego las costumbres, las culturas, y en definitiva de ahí surgen las naciones, ¿sí? Claramente, sí. Fueron a su vez, Platón está influenciado. Bueno, acá en el chat se generó como un grupo filosófico muy interesante.
Yo que la escuela como institución disciplinaria que con la modalidad con unas características, sí, 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 perfecto, sí, 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 sí. Los estereotipos, por ejemplo, tienen que ver con lo que impone la sociedad, y sí, claramente. Los modelos, los modelos eh, de personas, los modelos de seres humanos, de cómo debería ser, eso es claramente, son modelos construidos. No siempre la mayoría se imponen las reglas de juego, sino diría las culturas dominantes, sobre todo. Claro, por eso. Sí, sí, claro. Sí, las culturas dominantes. Sí, a ver. eh, Acá me iría al análisis que hicimos el miércoles sobre los modos de producción, ¿no? Quienes tienen la capacidad para imponer determinadas cuestiones dentro de las sociedades. ¿Mm? Bueno, preguntas, consultas. Quien quiera hablar, pida la palabra y hable. Yo pido. Jorge, sí, te escuchamos. Después María Silva, sí. Jorge, ¿Qué tal, profesor? No sé si me ¿cómo estás, escucha. Jorge? Buenas ¿Cómo tardes andas? Sí, te a escuchamos. todos y a todas. Me he quedado con lo de la Matrix porque me pareció un ejemplo súper sencillo de entender el materialismo, porque en esa parte donde Morfeo le entrega como las dos astillas a Neo y como que le invita a ver la verdadera realidad o lo que la realidad está materialista y que no tenía vuelta atrás. Justamente estoy leyendo a un economista marciano de apellido, no me recuerdo el nombre ahora, Walter Marciano, que de hecho es el nombre del libro también tiene que ver con como la Matrix y analiza los movimientos geopolíticos de la actualidad en ese marco, ¿no? En ese marco materialista que proponía. Por eso me pareció un ejemplo muy sencillo de tocar para explicar lo que era el materialismo, que a veces es complejo, digamos, de entender. Y después quería, en relación a este último tema que usted venía tocando, y entender estos avances de desarrollo social a partir del desarrollo de fuerzas productivas. Hoy las elecciones en Estados Unidos, que son muy interesantes de entender como una nueva ola de progresismo, entre comillas, que sabemos bien que es un neocapitalismo, o yo por lo menos lo interpreto de ese modo, está luchando versus a un viejo modo de producción como el que propone Trump y todas las tecnologías extractivistas, por ejemplo, y para traerlo a algo más local, que me parece también muy interesante analizar eso, es el caso de la Ruta 30, que digamos el último gobierno de Rosana Bertón fue un debate muy intenso el que se dio. Yo soy un conocido muy amigo de la gente, la familia Pastoriza, y debatíamos con ellos y entendíamos esto de que en otra época, en la conquista de lo que fue la Patagonia, a través de un desarrollo productivo se instalaron ovejas y pequeñas estancias de producción de ovejas y hoy el nuevo modo de producción a desarrollar para territorializar es este desarrollo como es inmobiliario, ¿no? Entonces, cómo se debaten en ciertos momentos históricos estas distintas instancias de desarrollo y a partir de ellas las construcciones sociales que usted recién hacía mención. Entonces, digamos, llevando un ejemplo muy alto como el Estados muy alto, digamos, porque son potencias hegemónicas, ¿no? Como es la discusión que se está dando en Estados Unidos a algo muy local como lo fue el año pasado y el anteaño pasado el debate de la Ruta 30. Quería hacer ese aporte, sí, claro. Y que Bien, teníamos bueno, ganas de gracias. debatir, debatimos ahí en el grupo, en el chat. Esto era Sí, virtual. sí, estoy viendo que se ha creado un chat paralelo casi. Bueno, gracias, gracias Jorge. Bueno, ¿alguien más para aportar algo? ¿Quieren consultar algo más? Eh, Nada, con respecto a los textos, yo los se podrían juntar y tomar un café después de la pandemia. Bien, no sé quién es, Mari, no sé a quién te referís. Walter dice, va con onda, pero no sé quién es, Mari, bueno, ya lo dirás. Walter tenía la palabra, sí. Walter,
Profe, ¿Quién habla? María Silva. Marías. Me Ah, perdón, cierto, tenías vos. Sí, sí, sí. Ahí está. Profesor, me quedé un poco pensando en el tema de la discapacidad que había tocado Yelén. Ajá. Yo trabajé en una de esas áreas y me parece fundamental que lo pregunten. Es más, aplaudo a la universidad que lo pueda preguntar. Hay Ujú. cierta reglamentación y normativa que hay que cumplir y me parece perfecto que tengamos la posibilidad de decir si tenemos una discapacidad o no. Está en ella seguramente de confirmarlo o no y después hablarlo por privado. Pero la universidad tiene la obligación de brindarnos las herramientas en todo caso para que en caso de que haya una discapacidad lo puedan solucionar. O no, o, a ver, suponga si estamos en un aula virtual, en caso de que Ujú. haya una persona sordomuda, la obligación de la universidad es poner un traductor y poder participar. Me parece que pasa por esos lados, se trata de inclusión, Sí, sí, no, no entiendo. era para... Está bien. Yo lo que desconozco Profesor. desconozco cuál es el formulario que debieron llenar. La verdad que desconozco. Era muy simple. Sí es cierto lo que Tenía planteas una vos. discapacidad Sí, y saber cuál era, en caso de que sí, hubiese sido. yo creo que, Hay a ver, discapacidad, viéndolo, por ahí tiene que ver con eso. claro, La motora, viéndolo la desde el punto de vista de la discriminación positiva, creo que la universidad, como bien decís, si te tiene que dar, y más una universidad pública, te tiene que dar las herramientas y los elementos. No, Profesor, desconozco si apunta a eso la pregunta, ¿viste? Pero nada. profesor, Pero sí. Sí, ¿quién claro, por habla? eso la Yelén Mari, tuvo A ver, pero situaciones no nos todos juntos, Mari, por favor. Terminemos, que termine de hablar María y después. seguramente habrá tenido ciertas situaciones que la llevaron a hablar de esta forma. Esperemos que no, pero bueno, Ujú. es una cuestión de saber si hay una discapacidad motora, tienen que tener las rampas correspondientes y demás. Creo que pasa por ese lado, por una cuestión de inclusión, nada más. Bien, Bueno, gracias. gracias. Bien. De hecho, la compañía de relación capacidad con discapacidad. profesor. Si te preguntan, yo tengo una discapacidad en una pierna y no puedo subir escaleras, necesito mucho sentada y parada. Y eso lo tuve que poner para que lo tengan en cuenta. Bien. Sí, ahora sí, Profesor, Mari. Sí. yo creo que esa respuesta la tuvimos todos cuando nos fuimos a matricular. Yo creo que va a favor de ver las condiciones. Nosotros nos pasó, profesor, ¿se acuerda? La última corte, en el primer año teníamos una compañera que tenía discapacidades diferentes, que estaba en silla de ruedas, y nos habían asignado en el primer piso. Y cuando ella se hizo presente, bueno, todos tuvimos que descender a las aulas de abajo. Yo creo que es más una cuestión de saber dónde está parada la universidad con respecto a las personas que tienen algún tipo de problema motriz o en ese sentido yo aplaudo a la universidad que lo haya hecho, que haya preguntado. Bien. Repito, Mari, yo creo, desconozco cuál es si hay un sentido de poder darle las herramientas a todas y todos, ¿sí? Me parece bien que se pregunte por la particularidad de cada uno. Eh, y obviamente tiene que ver con una cuestión de inclusión, ¿no? Y de discriminación positiva. No sé cómo está redactado, pero nada, son opiniones y por eso me interesó el tema que había planteado la compañera. Eh, bueno, antes que se vayan, alguna consulta más, algo que quieran saber, nada, entendieron todo, comprendieron todo. También pregunta si somos celíacos, por mi parte lo soy, me llamó la atención la pregunta. Ah, mirá. Sí, no, la verdad que desconozco cómo es el formulario, realmente.
Profe, ¿Quién habla? yo, Mayra. Mayra, sí. Sí, quería saber los textos que hay que leer para la semana próxima. ¿Tiene algún calendario? Y si el programa está subido a la página. Mira, el programa yo ya lo entregué. Eh, no, ya no soy yo el que tiene que definirlo. Creo que eh, está en proceso de evaluación, me parece, pero ya está entregado desde el miércoles, me parece. Cuando me den el ok, lo subo. ¿Y qué otra cosa me preguntaste, Mayra? Le pregunté sobre los textos para leer la próxima clase, si tiene Los algún textos, a ver. cronograma. Bien, mirá, los textos. Los 4 textos que ustedes tienen, ¿sí? Entran en la unidad 1. A ver, ¿cómo vamos a funcionar para que ustedes sepan del porqué de los textos que van, ¿sí? Los textos que yo les envío y que les marco qué es lo importante, ¿sí? De los 4 textos había 3 que eran completos, o son cortos, y hay un cuarto que yo les dije cuáles eran los capítulos o las hojas, no recuerdo. Bueno, esos textos, ¿sí? La semana que viene lo que vamos a hacer, no sé si el miércoles, seguramente el viernes, lo que vamos a hacer es repasar cada uno de esos textos para cerrar ideas. Pero son textos, digamos, que tienen conceptos muy claros, son conceptos cerrados, no da como para debatir, ¿sí? Diferente es, por ejemplo, el libro que yo les voy a subir mañana. Es todo el libro, no se asusten, es todo el libro. Para esta unidad va a ir un capítulo del libro, que es un libro de Bourdieu. Pero en definitiva, los textos son para que ustedes los lean, podamos intercambiar algún tipo, tomarnos alguna de las clases, ¿sí? Siguiente a la lectura de los textos, que hagan algún tipo de consulta, ¿sí? Sobre esos textos y después darle continuidad. Lo importante son las clases, ¿sí? Por eso es que el fin de semana yo ya les voy a subir todo lo que vimos el viernes, todo lo que vimos... no, el viernes no, estoy perdido. El viernes fue la primera clase, lo que vimos el miércoles y lo que vimos hoy. Sumado a eso, hay un apartado de institución y organización que va a complementar el texto de Pesquet. Yo no entiendo bien lo que es managerialismo. Bueno, después lo vamos a ver. Eso se complementa, ¿sí? Y cuando yo termine con los temas de la unidad, yo les voy a ir avisando. Les digo, bueno, ya hasta acá llegó la unidad 1, arrancamos con la unidad 3. Por cómo déjenme que lo vea, pero acá está. Por cómo estructuré las unidades, el miércoles estaríamos terminando con la unidad 1. ¿Sí? El miércoles estaríamos terminando con la unidad 1. ¿Sí? Con lo cual, el miércoles lo que podemos hacer es cerrar. Estos conceptos que vimos hoy van a estar incorporados algunos a los textos que yo les subí a la plataforma, otros ya van a venir, ¿sí? En el cuadernillo que les armo, que el cuadernillo que les armo es una recopilación de temas, y otros, ¿sí? Otros temas van a ir anidados, ¿sí? En la discusión que vayamos teniendo. Es decir, tenemos, por un lado, los textos que yo les subo a la plataforma de lectura obligatoria, las clases de lectura obligatoria que va con cuadernillo, y lo que ustedes vayan leyendo, que nosotros podamos ir haciendo referencias y discutiendo en las clases.
¿Profe va a realizar un cuestionario? No creo. Miren, yo les voy a... Acá dice, sí, es una... Texto de Ana Urtasun nombra a muchos pensadores. ¿Nos quedamos con los conceptos o deberíamos de aprendernos bien quién dice qué? Bueno, y acá después dice, sí, es una ensalada. Lo que, por ejemplo, el texto de Urtasun, lo que yo voy a hacer es después, para el parcial, decirles, de Urtasun me interesa que sepan tal, 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 tal cosa. Va a buscar que relacionemos autores. Con estos no. No. Con estos no. No, no pretendo que relacionen. La verdad que no. Va a realizar cuestionario, lo creo. Buenísimo, quedó todo claro. Una cosita más, antes que se retiren y vivan la vida de semana en cuarentena. Es muy probable, si me... No sé qué definió el... Mañana algunos trabajamos. Ah. Sí, yo también, Walter. Pero le decía por los jóvenes del grupo. Es muy probable, si... No sé qué definió el profe de Ramos. Es muy probable que la materia no sea promocional. ¿Mm? Te los digo con una sonrisa, una pequeña mueca. Me cuesta mucho pensar en evaluarlos con un cuestionario. La verdad, si hubiera sido una materia presencial, no lo dudo, porque son muchos. Pero en este caso, la verdad que no. Entonces, prefiero que hagamos bien las lecturas, que podamos, me estoy riendo por las cosas que ponen en el chat, que hagamos bien la lectura, que podamos evacuar todas las dudas que tengamos, ¿sí? Ya sea en la plataforma, por el correo, vieron que el correo los respondo enseguida. Así que me parece que vamos a hacer así, miren. Sí, lo está disfrutando, jaja. Bueno, se puede disfrutar más todavía, ¿eh? No solamente mencionando que no va a ser promocionar la materia. Nada, porque estamos en la universidad, chicos, y la verdad que, sinceramente, un cuestionario, un múltiple choice, verdadero o falso, con una mano en el corazón, ¿a ustedes les parece que se puede evaluar en la universidad? Yo no estoy muy de acuerdo, pero bueno, no lo voy a poner a consideración. Entonces, nada, seguramente, miren, seguramente lo que vamos a hacer, ya se los voy a adelantar, así me empiezan a odiar un poquito más, es un solo trabajo práctico y un parcial. ¿Mm? Parcial se aprueba con 4, con el 40% de los conocimientos. ¿Sí? El final se aprueba con 4. ¿Entienden? 40% de los conocimientos. Así que me parece que está todo servido como para que ustedes aprueben. Me parece. Ahí pedían la palabra. Walter, pensalo, conviene un cuestionario. Sí. Voy a pensar, Alejandro. Acá pedía la palabra. Franco Sala dice, bueno, se entiende, igual se podría hacer oral, vía. Claro, sí, claro. Es así, Franco. Jorge seguro quiere videollamada. No somos de universidad. ¿Qué dice? No somos de universidad. Sí, no tendría problema. La verdad que no sé esto. El comentario de. ¿Cuál era? De, seguro que quiere videollamada. Entiendo. ¿Profe? Acá Daniel Subiabre creo que quería hablar, ¿no? Sí. Sí.
Ahí está, Sí, ¿sí o no? no, lo que no me queda bien claro es cómo va a ser el tema de los parciales. El parcial seguramente va a ser un trabajo que yo les voy a dar un tiempo para que desarrollen, ¿sí? Y obviamente no los voy a tomar el parcial a uno por uno. Así con videollamada, como dijeron recién. Es como para que concretamente yo sepa si están leyendo, si no están leyendo y demás. Pero va a ser así. Va a ser como una especie, va a ser casi como un trabajo práctico. Vamos, es toda una construcción esto, digamos. Ahí la vez pasada habían dicho, en un comentario era, ¿cómo era que dijeron? No recuerdo. Si nos desacomodó esta situación, una cosa así, ¿no? A ver, mirá, Daniel, yo te voy a contar algo. No los últimos que cursaron conmigo, aunque los últimos también saben que puede, de repente, no tengo un solo método para evaluarlos, pero veremos a ver cómo se da esto. Yo no descarto que podamos hacer finales grupales, no lo descarto. La verdad es que, mi intención principal es que salgan de esta materia con conceptos sólidos. Y para mí, un multiple choice no me da conceptos sólidos. Me da mucho de suerte, me da mucho de nada, de mago cacarulo. Entonces yo prefiero que tengan los conceptos sólidos. Nada, capaz que se encuentren con otros docentes, durante la carrera que les digan que sí, que va a ser todo así promocional y promocional, promocional, promocional. Perfecto, yo no los critico. Yo hablo de mi visión nada más. Bueno, leo los últimos mensajes. Si no tienen nada más, nos vamos despidiendo. Walter, pensalo, conviene un cuestionario. Jorge, seguro que quiere videollamada. No somos, esto no me quedó claro. No somos de universidad, Walter. ¿A qué te referís? Si no tenía problema, lo notamos para tratar de personalizar un poco. Prendo la cámara, si molesta la apago, no hay problema. La verdad que si prende o no prende la cámara, me da lo mismo, parcial grupal, ¿por qué no? Sí, lo sabemos, somos los conejitos de Disney y los celebran de estas épocas. Por el momento, muchas carreras patean el final para el 2021 y se verá. Walter dice, perfecto, hemos dado finales grupales y se nota quién estudia y quién no, exactamente. Igual la UNTF está aplicando el método de videollamado, pero con tesis. Basta, Nico. Nico, por favor, me faltó la coma. No, somos de universidad. Ahora sí, ahí está, perfecto. Buenísimo. Bueno, chicos, la verdad que un placer, como siempre, leerlos, escucharlos. Que tengan un hermoso fin de semana. Nos estamos viendo el miércoles. Adiós.